Buenas noches con todos. Gracias al Círculo de Arbitraje con el Estado por la invitación. Y bueno, gracias. Un placer poder compartir con los ponentes. Gracias, Saúl, por la presentación. Yo voy a tratar, no sé si, no me sé el nombre exacto, pero voy a hablar sobre los contratos NEC, sobre los retos, sobre los beneficios, las dificultades que presenta la ejecución de contratos NEC en los proyectos de infraestructura pública en el Perú. Y bueno, los contratos NEX, si bien se crearon por la Asociación de Ingenieros de Reino Unido y tienen más de 30 años de utilización en otros países, en nuestro país, en Perú como tal, en realidad el contrato NEC se empezó a utilizar a raíz de los Juegos Panamericanos y intensamente más con los proyectos de infraestructura que tiene a cargo la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y ahora la entidad que tiene a cargo la construcción de las escuelas o colegios bicentenarios, ¿no? El proyecto PIP. A raíz de un poco el trabajo que hago en el estudio como socia en el tema de derecho a la construcción, lo que aprecio es que el contrato NEC efectivamente constituye una herramienta eh, positiva para la ejecución de infraestructura pública en nuestro país. Positiva porque está diseñado de forma tal que contiene las herramientas para provocar la colaboración entre las partes. Y cuando menciono entre las partes, no solamente pensemos entre el contratista y la entidad contratante, sino también con los subcontratistas, en el caso de los modelos donde intervienen subcontratistas. Están plenamente definidos los roles, hay supervisores de calidad, y la idea está que estas partes colaboren en procura de que el proyecto avance, que el proyecto se ejecute. Y en esa misma línea de colaboración orientada hacia el avance del proyecto, la consecución del proyecto, lo que ordena el contrato es que haya transparencia en el manejo de la información, en la entrega de la información, que las partes se avisen de manera temprana, a través de las alertas tempranas, de posibles riesgos que puedan tener impacto en el proyecto, impacto en cuanto a plazo o en cuanto a incremento de costo o ambos. El contrato NEC tiene mecanismos que dan flexibilidad a las partes para poder adaptar el contrato a la realidad de cada obra durante su proceso, durante su desarrollo. Un contrato de obra es un contrato complejo, es un contrato que se ejecuta por un periodo, digamos, cuando menos mediano de tiempo, entre mediano y largo, no es una prestación que se concrete en un corto plazo, y justamente porque tiene una duración mediana larga, el vínculo, es muy probable que se presenten situaciones que enfrenten a las partes, o más que enfrentar, que pongan a las partes ante la necesidad de adaptar ese contrato, adaptar los términos que se pactaron para modificarlos, eso me refiero con adaptar, modificarlos para poder sincerar esas cláusulas contractuales con la realidad actual del contrato. ¿Para qué? Para que ese contrato pueda seguir ejecutándose, para que el proyecto de infraestructura logre su ejecución, no quede paralizado. Y desde ese punto de vista, el contrato NEC tiene un espacio de mayor flexibilidad para introducir modificaciones, pero además, justamente en línea de que lo que se busca es motivar el avance del proyecto, en los contratos NEC se incluyen KPIs o indicadores de calidad donde se premia al contratista por el logro de determinadas metas. Metas que pueden ser terminar la obra en menor plazo o terminarla a un menor costo o introducir cuestiones de tecnología o mejoras de tecnología en su desarrollo, que tenga un impacto positivo en el medio ambiente. Depende de los KPIs que las partes decidan introducir en su contrato.
Desde ese punto de vista, yo creo que el contrato NEC tiene varios aspectos positivos. Otro aspecto positivo es que, a diferencia de lo que ocurre eh, con la obra pública que se rige por la ley de contrataciones, el contrato establece un número de causas no imputables al contratista que pueden permitir que éste sea compensado por el impacto negativo que puede tener el proyecto en cuanto a plazo y en cuanto a precio. La figura, la denominación son los eventos compensables. ¿Y por qué digo que la manera como se regula el evento compensable, justamente para compensar al contratista por el mayor impacto económico o en plazo que se ha producido en la obra? Es porque en nuestro marco normativo de la ley de contrataciones, la obra pública tradicional, en realidad tramitar una ampliación de plazo termina siendo un procedimiento bastante tortuoso, lleno de formalismo, lleno de requisitos que no se presentan así en el tratamiento del evento compensable. Eh, y esto está muy asociado a que esta idea de avisar de manera temprana a través de las alertas tempranas de los riesgos, esta idea de que los eventos compensables, la forma como se debe evaluar un evento compensable, el procedimiento para su aprobación, para el reconocimiento del impacto económico o en plazo a través de la cotización y para la implementación es un procedimiento mucho más flexible en los contratos NEC y permiten justamente lo que decía hace un momento, adaptar el contrato a la realidad en la cual se encuentra la obra a lo largo de toda su evolución o desarrollo. Otro mecanismo positivo que tiene el contrato NEC es, y que de alguna manera sí ya lo ha acogido la obra pública bajo ley de contrataciones, es este panel de expertos al que se le llama Dispute Board en inglés y que en la normativa nacional se ha recogido como Junta de Resolución de Disputas, que tiene una función justamente de acompañar la ejecución del proyecto desde el inicio para prevenir controversias, para ayudar a las partes a justamente poder mirar el bosque, como se dice, y poder prevenir controversias. Pero si acaso las controversias no se logran evitar y se producen inevitablemente entre las partes, que la solución que se encuentre, la decisión que adopte este panel de expertos, Dispute Board, sea una solución que llegue de manera contemporánea al problema que se presenta. Es decir, que lo que se resuelva respecto de la controversia se resuelva con prontitud, se resuelva en un periodo de tiempo corto y que se implemente en ese tiempo inmediato, ¿no? En vez de tener que esperar un año, 2 años, o a veces incluso la obra terminó y en arbitraje pasa, cuando la controversia va para arbitraje, o el mecanismo de solución de controversias, el contrato no tiene junta de resolución de disputas, de repente solo tiene arbitraje, tener que esperar 2 años para poder encontrar una solución. Entonces, tenemos en el contrato NEC varias figuras positivas y que propenden a que la obra pública, porque estamos hablando de obra pública igual, es una obra de infraestructura pública para el Estado, en la que el Estado paga al contratista, sea eficiente. Como herramienta considero que es muy positivo, y de hecho estamos hablando de un modelo de contrato internacional estandarizado, como también lo es el FIDI, que también tiene mucho mayor tiempo de uso, ¿no? Y que tiene fórmulas muy parecidas, pero en la realidad lo que estoy apreciando a raíz del trabajo que hago con contratistas, que son clientes de la firma para la cual trabajo, es que todas estas herramientas a veces pierden eficacia porque las personas no cambiamos la mentalidad, no cambiamos el mindset, ¿no? Seguimos con un chip ahí de confrontación, de adversidad, de pensar desde el lado del contratista, tiene en la cabeza, no, la entidad quiere abusar de mí,
y desde el lado de la entidad probablemente el funcionario público dice, no, este contratista quiere aprovecharse, quiere cobrar más de lo que realmente merece, entonces se inicia un vínculo lamentablemente desconfiando de la otra parte. Entonces, el contrato te ofrece herramientas positivas, beneficiosas, que muchas veces pierden su efecto básicamente porque las partes, las personas que somos los que tenemos que instrumentalizar, que ejecutar el contrato, no cambiamos nuestra aproximación, nuestra manera de pensar. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo? Las alertas tempranas, que se supone deberían servir para, en transparencia y en colaboración, avisarle a la otra parte que vemos venir un riesgo y que este riesgo tiene la potencialidad de impactar en el proyecto, a veces evitamos, ¿no? A veces los contratistas no quieren enviar la alerta temprana porque piensan, y así lo perciben, tienen esa percepción, de que si mandan una alerta temprana a la entidad, el gerente de proyecto va a indisponerse, va a molestarse, y la relación diaria que tienen que tener de coordinación de trabajo se va a entorpecer, se va a enturbiar. Entonces, los contratistas a veces tienen miedo de mandar las alertas tempranas. Entonces, hay un tema de cambio cultural, digo cultural en la práctica de la construcción, que muy importante que cambiar. Pero además, la otra cosa es que a veces se usa la alerta temprana, no solamente como debería usarse para, oye, voy anticipando que se viene un riesgo, establezcamos las medidas de mitigación de manera conjunta, ¿no? No, se usa la alerta temprana para empapelar a la otra parte, para acusarla e imputarle incumplimientos. Cuando tú te vas a la alerta temprana, a la sección donde debería estar las propuestas de mitigación, no encuentras gran trabajo, no encuentras gran trabajo, me refiero de idear o de buscar posibles soluciones para mitigar, ¿no? Simplemente esa es la parte más olvidada, más descuidada, y se pone mucha atención a la primera, que es, me está pasando esto, y está pasando esto, entre comillas, es tu culpa, es tu incumplimiento, y entonces cualquier perjuicio que se produzca en el proyecto va a ser tu culpa, ¿no? Y suele ser ese el contenido de las alertas tempranas, lamentablemente aún. Otra situación que tiene que ver con los eventos compensables, y ojo aquí ya, es muy importante asegurar la liquidez de los proyectos. Si un proyecto deja de tener liquidez, me refiero a recursos, dinero, ese proyecto va a empezar a atrasarse, porque los contratistas no van a tener el suficiente dinero, la liquidez para poder cumplir con obligaciones con subcontratistas o con proveedores, y eso va a terminar generando retrasos en el proyecto. Entonces, y aquí entra a tallar mucho el evento compensable. ¿Por qué? Porque si el contratista sufre un impacto en plazo o en precio, tiene que presentar su evento compensable y lo tiene que presentar oportunamente, porque además el contrato dice que si no lo presenta dentro del periodo determinado, que establece cada contrato, eso genera que el contratista pierda derecho a ser compensado. Entonces, a veces, en cuanto a a la oportunidad de presentación, los contratistas todavía, algunos, siguen pensando que el evento compensable lo tienen que presentar cuando la causa que les está generando el impacto negativo desaparece, cuando culmina la causa, ¿no? Que eso es muy propio del régimen de obra pública bajo ley de contrataciones, que hay que esperar a que el a que la causal de atraso culmine para recién presentar el reclamo, la solicitud de ampliación de plazo. Pero en contratos NEC no es así. Si tú esperas hasta que termine la situación que te está generando el impacto negativo para recién presentarlo, probablemente ya llegues tarde en la presentación de tu evento compensable y no te reconozcan nada. Entonces ahí hay un tema de aprendizaje que todavía está en proceso desde el lado de los contratistas y desde el lado de los subcontratistas, porque los subcontratistas también están trabajando bajo contratos NEC con una fórmula muy similar, solamente que con la opción de subcontrato y demás. Y por el lado de la entidad, lo que también hay que considerar es que a veces la evaluación por parte de los gerentes de proyecto, que son las personas designadas por la entidad en el proyecto,
su evaluación suele ser muy superficial porque no les alcanza el plazo están con muchos proyectos a veces, con mucha carga laboral, entonces hacen una evaluación muy superficial, muy rápida, y claro, el espacio más seguro para ellos es decir que no antes que decir que sí. Y eso hace que el proyecto pierda liquidez, ¿no? O sea, le deniego a un contratista su evento compensable porque lo revisé por encimita, porque no tuve tiempo de profundizar, entonces mejor digo que no de una vez, o incluso porque prefiero decir que no y que sea el DAP el que diga que sí, así me evito cualquier riesgo de acusación por parte de un organismo de control, además, entonces digo que no. Pero nadie está midiendo, ponderando el impacto negativo que denegar un evento compensable causa en el proyecto. ¿Por qué? Porque ese dinero que debería ser compensado al contratista, si es que tiene razón, no entra a la caja del proyecto. Entonces, es un dinero que es un evento, ha ocurrido una situación que ha generado un impacto en los costos del proyecto, pero ese impacto no está siendo introducido a la caja del proyecto porque simplemente hay un evento compensable denegado, ¿no? Por otro lado, aun cuando los plazos que tiene el DAP para resolver una controversia de este tipo es un plazo corto, son 90 días ampliados a 30 más, los contratistas mismos tienden a no ir rápidamente al DAP, porque por un lado tienen la esperanza de lograr convencer a la entidad para que reconsidere su decisión, ¿no? Y hay mesas de trabajo y se reúnen y conversan para ver si la entidad, entre comillas, cambia su posición inicial, y por otro lado, porque obviamente, ir a un DAP en el marco del contrato NEC tiene un costo importante. Los DAPs cobran por día cada vez que tienen que resolver una controversia sobre evento compensado. Entonces, hay varias razones por las cuales a veces los contratistas no van al DAP que ya está constituido, que está acompañando la obra y demás, pero no van de manera inmediata al momento en que les deniega a la entidad un evento compensable, lo cual termina agravando más esta situación de falta de liquidez de los proyectos. Entonces, la situación que se presenta hoy por hoy en muchos de los proyectos, sobre todo en los que tiene la reconstrucción con cambios, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que es la que tiene un mayor avance en ejecución de proyectos bajo NEC, es que primero el presupuesto de esos proyectos bajo los cuales se contrató inicialmente por un precio basado en un estudio básico, hoy por hoy en la mayoría de los casos sea cuando menos triplicado. Y las obligaciones que están teniendo que asumir los contratistas se han exponenciado en esa misma proporción con graves problemas de liquidez por las razones que he comentado. Entonces, hay muchos proyectos que están ralentizados, con mucha dificultad y con ya un problema financiero severo que no permite o que pone en riesgo la continuidad de los proyectos. Entonces, es un poco lo que yo quería comentar hoy día, y es que, claro, el contrato NEC tiene herramientas, tiene mecanismos importantes, modernos, que ojalá se introduzcan adecuadamente en la ley de contrataciones del Estado si esta es modificada, pero el gran reto por parte de todos, contratistas, subcontratistas, entidades, abogados, ingenieros que asesoran y demás, es cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de aproximarnos a una relación contractual para que estas herramientas realmente tengan eficacia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación, la siguiente ponente es la doctora Silvia Otárola. Voy a leer su semblanza antes de darle el pase a la doctora. La doctora Silvia Otárola es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, asociada principal en las áreas de arbitraje y construcción de Sterling Abogados. Tiene experiencia en arbitraje comercial, de contratación pública y en gestión de proyectos de ingeniería y construcción. Graduada del programa en gestión de contratos en proyectos de construcción de Gerens Escuela de Posgrado, miembro del Chartered Institute of Arbitrators, MC o MCLARP, y del Gremio de Construcción y Ingeniería Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima. La doctora va a comentar
o nos va a hablar del siguiente tema: ampliación de plazos y pago de valorizaciones en la Ley de Contrataciones del Estado. Eh, Buenas noches, doctora. Adelante con su presentación. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Em, Antes de todo, quería saber si se me escucha y se me ve bien porque he estado teniendo problemas con mi cámara y con mi micro mientras se está exponiendo cita. Perfecto, gracias. Bueno, voy a compartir mi pantalla, a ver si mi computadora no se raya. ¿Puede ver la pantalla? ¿Se puede ver? Sí, ¿no? Bueno, a mí me tocó un tema que quizás para una exposición pueda ser un poco técnico. Este, entonces, lo que quise hacer acá es un poco hablar de cuáles son las prácticas internacionales que se suelen seguir para medir impactos en plazo, para ampliaciones de plazo. La mayoría son extraídas de una práctica internacional, de la AACE, la 29R. Es una práctica muy difundida y que de hecho sirve mucho a la hora de presentar impactos en plazo, para solicitar ampliaciones de plazo, ¿no? Es una práctica que se ha venido utilizando bastante, sobre todo en dictámenes periciales, y creo yo que es bueno que todos la conozcamos. Voy a hablar de eso de manera general y para centrarme ya en, en el tema, digamos, de obra pública, voy a hablar de un tema muy específico que son los gastos generales, porque en el Perú y en obra pública están regulados de una manera bien específica. Entonces, bueno, empiezo. A ver, cuando pensé en hacer esta exposición, se me ocurrió partir por una realidad, ¿no? Al momento en el que las partes eh, analizan los impactos en plazo en una controversia derivada de un contrato de construcción en general, nos encontramos ante distintas percepciones, ¿no? Por un lado, tenemos a un contratista que, por ejemplo, le pide al propietario el reconocimiento, una ampliación de plazo, porque si bien su cronograma había contemplado un periodo de lluvias, cosa que suele suceder bastante en la sierra del Perú y ahora en la costa. El periodo considerado fue, uno, mucho más largo que lo que había estimado y dos, mucho más intenso, ¿ok? Entonces, esto por un lado. Por otro lado, tenemos al propietario que responde y le dice al contratista, mira, ¿sabes qué? Tu ampliación de plazo no corresponde, entre otras cosas porque, correcto, la estacionalidad, este periodo de lluvias, estaba considerado en tu cronograma y en realidad eh, lo que generó el retraso no fue la estacionalidad, sino fue que no contabas con los suficientes recursos operativos para poder ejecutar estas partidas. Entonces te estás escudando en que hay un periodo de estacionalidad, ¿no? Que no previste, que previste, pero que fue más intenso. Entonces tenemos dos puntos de diferencia entre dos partes, ¿no? ¿Qué suele hacer el tribunal que está viendo el caso? Suele acudir al conocimiento de un perito, un experto en planificación y control de proyectos. Por lo general, este perito, hablo en términos generales, tendrá en cuenta una práctica muy analizada al momento de evaluar impactos en plazo, que es la 29R, que propone un análisis denominado forense de retrasos, ¿ok? La AACE International, la Association for Advancement of Cost Engineering, es una asociación sin fines de lucro de expertos en el rubro de la ingeniería de construcción que, bueno, imparte principios de gestión e ingeniería de costos durante todo el ciclo de vida de un proyecto. La práctica 29R precisamente se centra en el análisis forense de retrasos, ¿ok? Entonces, ¿qué es el análisis forense de retrasos? Es el estudio e investigación
de eventos utilizando CPM u otros métodos de cálculo de programación reconocidos, ¿no? Esto también se utiliza en la obra pública, el CPM. Em, Básicamente es el estudio, como lo dice el PPT, em, de cómo los eventos reales interactuaron en el contexto de un modelo complejo con el fin de comprender la importancia de una desviación o una serie de desviaciones y su papel en la determinación de la secuencia de tareas dentro de una red compleja. ¿Ok? En otras palabras, un análisis forense del cronograma determina la raíz de la causa de los atrasos y sus efectos en el cronograma sugerido, utilizando una técnica específica de análisis para determinar qué eventos han impactado en la ruta crítica del proyecto y cuánto impacto en costo genera el retraso generado por cada actividad. ¿Cómo hace esto o a través de qué métodos propone analizar o hacer este impacto, este análisis forense de retrasos? A través de 3 métodos. El as plant as built, el impact as plant y el time slice windows. Entonces, bueno, vamos a hablar de cada uno. El as plant as built, básicamente lo que hace es comparar lo que realmente sucedió con lo que debía suceder. Es decir, mide las actividades planificadas en el cronograma, que le llama línea base, para poder contrastarla con el cronograma impactado e identificar los retrasos encontrados. Por ello, los retrasos se miden efectivamente comparando las fechas del cronograma base en contraposición con el cronograma impactado. Esta metodología es bastante popular en Perú. De hecho, muchos peritos la califican como uno de los métodos más eficaces para medir retrasos. Pero esta metodología tiene un problema en obra pública, y es que en obra pública el cronograma no suele actualizarse, a menos que el contratista lo pida. Entonces, em, como el cronograma no está actualizado, es un poco difícil hacer esta comparación, ¿no? La siguiente metodología es el time slice, no, es el impact as plant. Em, Bajo este método, básicamente, es un poco más sencillo. Al cronograma se le suman los eventos y cronograma más eventos genera un periodo de retraso, ¿no? Em, es una manera bastante sencilla de hacerlo, pero tiene 2 inconvenientes. Uno, que la secuencia de trabajos sigue siendo la misma conforme fue la planificada en la línea base, lo cual no suele ser muy cierto en muchos casos. Y la secuencia puede variar siempre. Y la segunda, que este análisis no contempla, por ejemplo, qué sucede cuando el contratista ejecuta los trabajos a un menor rendimiento, una menor productividad. Entonces, eh, son supuestos específicos que este método no analiza, por ende no se suele recomendar en casos complejos. Y finalmente, el tercer método es un poco más dinámico, ¿no? Permite crear un impacto separado para cada evento que genera un retraso, y luego de ello, estos impactos son insertados en el cronograma, ¿no? Como ventanas separadas. O sea, cada actividad le genera un retraso y el delay period, el periodo de retraso, está en esa actividad, y por cada ventana de periodo retrasado se van sumando y se hace, al final vas a tener un cronograma totalmente impactado que contendrá todos los eventos que generaron retraso, ¿no? El valor añadido de este método es que permite ver cuál es el impacto real de las consecuencias que generaron un impacto en la secuencia constructiva de la obra, independientemente de si fueron generados por el contratista o por el propietario, por la entidad. Sin embargo, el principal factor por el que este método no se utiliza en el Perú es que para obtener algo así tienes que tener actualizado el cronograma del proyecto probablemente casi a diario, ¿no? Entonces, requieres una inversión de esfuerzos que no pueden funcionar en proyectos que no registran adecuadamente la información y que tienen limitaciones de tiempo y presupuesto, cosa que sucede en obra pública. Pero sí es utilizado en otro tipo de proyectos un poco más complejos o bajo el régimen privado, ¿no? Ahora, habiendo explicado estos métodos, hay 2 cosas que tenemos que tener en cuenta. Uno, que no todos los retrasos generan impactos. Tienen que ser
aquellos que impacten en la ruta crítica, que es la secuencia más larga de actividades que deben finalizarse a tiempo para completar la totalidad del proyecto. Cualquier retraso en las tareas críticas provocará que se retrase el resto del proyecto. Aquí les muestro un ejemplo de un cronograma que pude obtener de un caso. La discusión se centraba en la disciplina de instrumentación. Este es un cronograma para la elaboración de la ingeniería de detalle de un proyecto, ¿ok? El perito de la contraparte decía que el propietario, nuestro cliente, debía revisar los documentos de instrumentación en un plazo de 20 días. Y si ese plazo pasaba, generaba un impacto en el cronograma, ¿no? Sin embargo, como pueden ver, la actividad de instrumentación estaba planificada para durar 92 días. Entonces, no necesariamente, el retraso en la revisión generaba un impacto en la ruta crítica de ese cronograma, ¿no? Entonces, esto es un factor que hay que tener en cuenta al momento de medir impactos en plazo. El segundo aspecto a tener en cuenta sobre este tema es que no todo retraso es excusable y no todo retraso es compensable. A ver, los retrasos se pueden clasificar de la siguiente manera. Y empecemos por el medio. Excusables y no compensables. Excusables y compensables. Excusables y no compensables. No excusables y por ende no compensables. Y concurrentes. La excusabilidad hace referencia al plazo y la compensabilidad hace referencia al costo. Un retraso es excusable cuando existe una justificación válida de su ocurrencia y por ende no es imputable a la parte que lo reclama. Al ser excusable, como la excusabilidad está vinculada al tiempo, corresponde reconocer una extensión de tiempo de su ocurrencia, una ampliación de plazo. ¿Ok? Ahora, el que un retraso sea excusable no quiere decir que este siempre sea compensable, es decir, que tenga que recibir una compensación en costo por los daños que ha generado este retraso. Esto sucede, por ejemplo, en los periodos de fuerza mayor. El evento de fuerza mayor no es compensable. De hecho, la práctica 29R de la ACE, que muestra estos métodos de impactos que hemos visto, señala que si el retraso en la fuerza mayor está en la ruta, por fuerza mayor, está en la ruta crítica, el contratista recibe una extensión del tiempo del contrato, pero no recibe ninguna compensación en términos de costo por los daños generados con el retraso, aun cuando haya culpa concurrente. De igual forma, de acuerdo a la norma peruana y a las prácticas de la industria, el retraso generado por el evento de fuerza mayor también es excusable, más no compensable. Por ejemplo, el artículo 316 del Código Civil establece que si la causa del evento de fuerza mayor es temporal, el deudor no es responsable por el retraso excusable, mientras que ello perdure. La declaratoria de estado de emergencia con motivo del COVID es un evento temporal. El requisito del Código Civil era que fuera temporal. Por ende, no existe una compensación en costo, más sí en tiempo, vinculado a este retraso, ¿no? Por otro lado, cuando un retraso no es excusable, cuando no hay una justificación válida para su ocurrencia y por ende tiene que ser asumido por el mismo contratista, por la misma parte que generó el retraso. Por otro lado, un retraso es compensable en costo cuando el reclamante tiene derecho a recuperar no solo el plazo, es decir, que el retraso sea excusable, sino también una compensación en costo por los daños que están relacionados con esa ampliación de plazo. Por lo tanto, si existe compensabilidad, se presume que el retraso es excusable. Ahora, los términos compensable, excusable y no excusable en el uso actual de la industria casi siempre se suelen medir desde el punto de vista del contratista. Es decir, un retraso que se considera compensable es compensable para el contratista, pero no sería compensable para el propietario, porque va a tener que pagar la compensación al contratista, ¿no? Por el contrario, un retraso no excusable es un retraso compensable para el propietario, toda vez que el propietario va a reclamar los daños y perjuicios derivados de ese retraso imputable al contratista, ¿no? Ahora, por último, ¿qué sucede cuando hay un retraso concurrente? El concepto de retraso concurrente se basa en la premisa de que ambas partes contribuyen de forma independiente al impacto en la ruta crítica. También existe concurrencia cuando el retraso es causado entre al menos una de las partes y un evento de fuerza mayor.
En este caso, lo que recomienda la práctica 29R es disgregar las actividades afectadas en la ruta crítica y distribuir los impactos a cada una de las partes según los daños producidos para cada evento en cada actividad. Para ello, el mejor método para medir el cronograma es el de las ventanas que les expliqué, pero nuevamente va a ser importante tener los registros suficientemente claros para poder determinar la magnitud exacta, ¿no? Algo que no suele suceder mucho en los proyectos de obra pública. Entonces, habiendo hablado ya de las ampliaciones de plazo y de estos métodos para medir impactos en plazo, sí me gustaría aterrizar en la obra pública en cuanto al reconocimiento de gastos generales, ¿no? A ver, cuando se suscribe un contrato de obra pública, el contratista se compromete a entregar al Estado, dentro del plazo convenido y respetando los estándares de calidad, una obra. Y por otro lado, el Estado se compromete a pagar al contratista que el precio de la obra, ¿ok? El principal derecho de un contratista, en el marco de un contrato de obra pública, es efectivamente obtener el precio oportunamente y de acuerdo a lo convenido. El precio, bueno, está constituido por lo que el Estado le paga al contratista por la ejecución de su obra. Ahora, ¿qué sucede en obra pública? El precio no es determinado por el Estado, porque solamente lo acepta cuando adjudica la buena pro, sino que es fijado por el contratista, quien se basa en el análisis del expediente técnico, planos, presupuesto base, APU, precios unitarios, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, entre otros, a efectos de poder calcular la cantidad y calidad de los materiales, equipos a utilizar, la cantidad, la complejidad de los metrados que debe ejecutar, el personal obrero, técnico, administrativo con el que deberá contratar, con el que deberá contar durante el tiempo que dure la obra, ¿no? Y es en este cálculo, en esta estimación, que considera también sus propias eficiencias, no sé, teniendo en cuenta, no sé, de repente su propia experiencia en obras similares, que a veces hace que el precio pueda ser menor en comparación a lo que proponen otros postores, ¿no? Entonces, volviendo a lo anterior, el precio de una obra está conformado por varios componentes, ¿no? Los cuales son clasificados por la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento en uno, costos directos; dos, costos indirectos, que tiene los gastos generales fijos y variables, y ahora vamos a ver la utilidad y los impuestos. ¿Qué son los costos directos? Los costos directos son todos los costos de mano de obra, materiales y equipos que se pueden asignar y relacionar con una actividad específica, ¿no? Por ejemplo, excavación, concreto, encofrado, muro, ladrillo, etcétera, que forman de alguna manera parte de la obra física que va a entregar el propietario. Por otro lado, a diferencia de los costos directos, los costos indirectos no pueden asignarse a una partida determinada, sino que son calculados en función del total de los trabajos a ejecutar y del plazo de ejecución de la obra. La Ley de Contrataciones del Estado denomina a los costos indirectos como gastos generales e incluye en este concepto a todos aquellos costos que el contratista tiene que efectuar para la ejecución de la prestación a su cargo y que están derivados de su propia actividad empresarial. Justamente por eso no pueden incluirse dentro de las partidas de las obras o de los costos directos del servicio, ¿no? Los gastos generales dependen básicamente de dos variables: el plazo del proyecto y el alcance de la obra. El alcance de la obra va a determinar el tamaño de la organización y la infraestructura que se va a poner al servicio de la obra, y el plazo de ejecución, por su parte, va a determinar el periodo de tiempo que se debe cubrir con esa organización e infraestructura, ¿ok? En el Perú sucede algo bien particular, que no suele suceder en el resto, en la mayoría de países. Se distinguen dos tipos de gastos generales: los fijos y los variables. Los gastos generales fijos son aquellos que no están relacionados con el tiempo de la prestación a cargo del contratista, mientras los gastos generales variables sí se relacionan directamente con el tiempo de ejecución de la obra y por lo tanto pueden incurrirse a lo largo de todo el plazo de ejecución de la obra. Entonces, serán gastos generales fijos, por ejemplo, los gastos que tuvo un postor para presentarse a una licitación, la compra de las bases, la asesoría legal durante la etapa de la licitación, em, el costo de comprar carpas para el campamento de una obra y todo aquel gasto en el que fijo, o sea, se incurra por única vez
durante la ejecución de la obra y que no se vea incrementado por una ampliación de plazo. ¿Ok? Em, por otro lado, tenemos a los gastos generales variables, donde están los gastos de administración en obra, los gastos de administración en oficina y los gastos financieros. Estos gastos pueden aumentar eh, si es que se extiende el plazo del proyecto. ¿Ok? Dentro de los gastos de administración están, bueno, los sueldos, los beneficios sociales que hay que pagarle al personal técnico administrativo, pagos al personal obrero, eh, gastos por traslados de personal, seguros contra accidentes, en los gastos de administración de oficina, sueldos, bonificaciones del personal directivo, administrativo, alquiler de local, em, pagos de agua, luz, teléfono, internet, entre otros. Y finalmente los gastos financieros son, por ejemplo, los pagos que hay que realizar para la obtención de cartas fianzas que hay que presentar durante la ejecución de la obra. Por ejemplo, la garantía de fiel cumplimiento, em, la garantía de adelanto de materiales y los costos que están relacionados a sus renovaciones, ¿no? En ese sentido, lo que podemos ver es que en el Perú hay una distinción entre ambos, ¿no? Gastos generales fijos y gastos generales variables. Sin embargo, en otros países, tanto a los gastos generales fijos como a los gastos generales variables, o por ejemplo en España, los denominan overhead, y no hay una distinción entre ellos, ¿ok? Esta es la particularidad de la obra pública. Entonces, como les decía, ¿por qué existe esta distinción entre gastos generales fijos y gastos generales variables? Porque la ley de contrataciones del Estado, independientemente de reconocer los gastos directos, que sí los reconoce, en cuanto se refiere a gastos indirectos, únicamente va a pagar los gastos generales variables ante circunstancias que generen que el plazo de la obra se prolongue, ¿no? Y esto es obvio porque los únicos gastos generales o costos indirectos que aumentan y varían con el tiempo son aquellos que son denominados como variables, ¿no? A ver, entonces, ¿ante qué circunstancias la entidad, la obra pública, reconoce una ampliación de plazo? Atrasos o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la entidad, caso fortuito, fuerza mayor, debidamente comprobado, o cuando se aprueba una prestación adicional de obra, ¿no? Em, Claramente el contratista solamente va a tener derecho a ampliaciones de plazo del correspondiente pago de los gastos generales variables, con esta particularidad de que también los gastos generales tienen que tratarse de un retraso compensable, perdón, sí, compensable, excusable y compensable. Sin embargo, em, como les comenté, no todo retraso es compensable, por lo que además es necesario probar que estos eventos han afectado la ruta crítica del proyecto, ¿no? Em, los supuestos más frecuentes en los que se reconocen los mayores gastos generales variables consisten, por ejemplo, demoras de la entidad, demoras de la supervisión, cuando absuelve las consultas que el contratista, en el momento de que absuelve las consultas que el contratista realiza, el tema que les comenté, la ocurrencia de lluvias, que razonablemente no hubiera podido prever, realización de huelgas, entre otros, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si los gastos generales variables, bueno, ¿qué sucede con los gastos generales variables si, por ejemplo, pasa lo contrario, ¿no? Si la obra termina antes del plazo, cosa que es algo extraño, pero puede pasar. Si se trata de un contrato de suma alzada, hay que reconocer la totalidad de los gastos generales. Pero si se trata de un proyecto a precios unitarios, donde el precio se paga en función de los metrados, de las partidas realmente ejecutadas, corresponderá reconocer la totalidad de los gastos generales del contrato original. Bueno, en realidad esto lo he visto pocas veces, pero hay algunos contratos, especialmente los financiados por organismos internacionales, excluidos de la aplicación de la ley de contrataciones del Estado, que de hecho premian el hecho de terminar antes de tiempo. Y en estos casos se ha visto que las bases establecen que incluso cuando se tratan de contratos a precios unitarios se cobra la totalidad de los gastos generales. Y no solo eso, sino que también el contratista recibe un incentivo económico por terminar antes. Entonces, es algo positivo. Por último, y ya para finalizar, porque creo que ya el tiempo está quedando corto, es posible determinar la reducción de los gastos generales. En realidad, sí, si es que hay reducción de prestaciones, ¿no? Y siempre que estas prestaciones
generen una reducción del plazo de ejecución contractual, aspecto que resulta bien importante. A veces la entidad procede a reducir el pago de los gastos generales sin que en realidad hayan existido ninguna de estas dos condiciones, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco de lo que quería traerles hoy. Espero que les pueda servir. Y nada, agradezco mucho al Círculo de Arbitraje con el Estado por la invitación. Y quedo atenta a cualquier comentario sobre el tema. Eh, Doctora, muchas gracias por la exposición. Como nosotros estamos limitados del tiempo, entiendo que no hay ronda de preguntas, así que voy a pasar, bueno, pasaremos a continuación a escuchar a la siguiente ponente, que es la doctora Roxana Galloso. Tengo por entendido que la doctora ha cambiado su tema, ¿no? El tema actual de la doctora Roxana Galloso es medida cautelar de no innovar y contracautela en arbitrajes de contratación pública. Paso a leer la semblanza de la doctora y luego de ello la doctora va a poder exponer su tema. Comencemos. La doctora es abogada por la Universidad de Lima, con maestría en Derecho de la Empresa y posgrado en Litigios Civiles en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España. Experta en litigios y en arbitraje. Of Counsel del área de solución de controversias del estudio Checopar, asociado Baker y McKenzie Internacional. Con más de 25 años de experiencia en la defensa de causas comerciales y civiles ante el Poder Judicial, en procesos contenciosos administrativos, así como en la implementación de estrategias sobre tutela cautelar. Especializa en arbitrajes relacionados con temas de infraestructura, construcción, temas comerciales y corporativos, así como en arbitrajes en materia de expropiación en los que participa en asesoría desde la fase de elaboración de la estrategia para la adquisición directa del bien a expropiar. Es árbitro, docente de Derecho Procesal Civil en la Universidad de Lima y ponente en conferencias a las que es invitada para exponer sobre temas de su especialidad. Adelante, doctora. Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias al CAE por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Gracias a Cita, que me ha precedido, a Silvia también por la ponencia previa. Me voy a permitir compartir una presentación, si me permiten. Creo que Saúl había precisado el tema. Estaba apareciendo por error otro que no me había sido asignado, así que en estricto no lo he cambiado, digamos, he complementado un poco lo que quería traer para conversar con ustedes hoy. Y si bien podría, digamos, parecer un tema que tratamos con regularidad quienes estamos, digamos, inmersos en el mundo del arbitraje en contratación con el Estado, creo que es importante mencionarlo, traer a colación el comentario que voy a hacer en torno a este tema, prometo no extenderme demasiado, por cómo vienen resolviendo los tribunales arbitrales a partir de ya varios años. Ya tenemos 3 años aproximadamente, creo 3, sí, más o menos 3 años, con la aplicación del tema que comentaré, que es la contracautela en tutela cautelar en contratación con el Estado. ¿Y por qué creo que es importante? Porque creo que ha habido, digamos, una etapa reactiva, de reacción del mundo jurídico ante esta modificación a la que ahora me voy a referir, normativa, del decreto de urgencia 20-2020, que seguramente todos conocemos y todos sufrimos en el caso en que estemos pidiendo tutela cautelar, pero también porque en el transcurso del tiempo se ha ido viendo una serie de avances, si se quiere, a nivel de fallos de los tribunales arbitrales. Diré que en algunos casos también a nivel de fallos del Poder Judicial, cuando la tutela cautelar es pedida prearbitraje y son los jueces quienes tienen que hacerse cargo de dictar justicia y de otorgar esta tutela provisional cautelar. Inicio simplemente para contextualizar a qué nos vamos a referir a continuación, con la referencia a la posibilidad de solicitar estas medidas cautelares, llamémoslas de no innovar, y aquí hago un poco de alusión al término y a la denominación que utiliza la doctrina, y cierto es nuestro Código
procesal civil, cuando nos referimos a aquellas medidas cautelares que lo que pretenden es mantener el status quo. El artículo 47 del decreto legislativo 1071, que es la norma del arbitraje en nuestro país, se refiere justamente a la posibilidad de solicitar este tipo de tutela, en general, en la ley de arbitraje, para mantener el status quo de una situación determinada hasta que, evidentemente, la controversia principal sea resuelta por el tribunal arbitral. Dice que se mantenga o restablezca el status quo en espera de que se resuelva la controversia. En este caso, mencionemos la parte de se mantenga. ¿Y por qué digo se mantenga? Porque aquí aterricemos un poco en el tipo de tutela cautelar que en estos casos de contratación con el Estado, y se referían también en los paneles previos, en las ponencias previas, a las ampliaciones de plazo que se dan, digamos, en el marco de arbitrajes de esta naturaleza. En tanto se resuelvan las controversias principales que atañen a las ampliaciones de plazo, digamos que tenemos este abanico de posibilidades de solicitud de tutela cautelar. Pensemos en un contratista que discute se le otorgue a una ampliación de plazo a la que considera tener derecho en justicia y que asocia además gastos generales y el reconocimiento de los mismos a estas ampliaciones. En tanto se reconozcan, y estos procesos arbitrales no necesariamente son cortos y los trámites pueden durar no necesariamente un año, podrían extenderse más aún si hay acumulación de controversias y distintas ampliaciones de plazo en discusión en un mismo proceso, que se solicite de forma cautelar el evitar, digamos, que se vaya a aplicar un calendario de obra acelerado, una intervención de obra por, evidentemente, imputación de retraso que se considere imputable al contratista, la posibilidad de ejecución de las garantías que se hubieran otorgado y, evidentemente, todo esto concatenado, evitar la resolución contractual. En la medida en que sean estas los intereses, las pretensiones o las necesidades de quien va a pedir tutela cautelar, está la posibilidad, decíamos, de pedir esta de no innovar a nivel de un arbitraje de contratación con el Estado. Pero ¿cómo aterrizamos esto al tema de las dificultades que ya a lo largo de estos 3 años se vienen presentando? Y quiero compartir varias experiencias con ustedes en esta ponencia en torno a no solo situaciones de concesión de medidas cautelares de naturaleza a través de la, digamos, graduación o fijación de una contracautela que en su caso el tribunal considere adecuada, sino a lo que está significando lo gravoso de este requisito para la toma de decisión de solicitar tutela cautelar por aquellas personas jurídicas o aquellos contratistas que se ven en la necesidad de pedirla. Incluso se está desincentivando el recurrir por lo gravoso que se considera el tener que cumplir el requisito. Y mencionando los requisitos que sabemos debemos cumplir para que se nos otorgue tutela cautelar, y acá no me voy a referir ni al peligro en la demora, ni evidentemente a la verosimilitud del derecho que estamos invocando, sino más bien al tema de la contracautela, que tiene más bien esta arista de, en el caso concreto de contrataciones con el Estado, causar sobrecostos a quien solicita la tutela cautelar. ¿Y qué entendemos por contracautela? Todos los que estamos, repito, imbuidos en este tema de litigio en contratación con el Estado, digamos, entendemos que se trata de esta garantía que quien pide tutela cautelar debe necesariamente otorgar para asegurar, ¿no es cierto? Es una garantía de aseguramiento de resarcir perjuicios que pudieran causársele a quien está afectado con la medida cautelar, ¿no es cierto? En tanto la ejecución de una medida cautelar pudiera causar perjuicio, esta garantía lo que permite justamente es graduar que este perjuicio termine siendo resarcido. Esa es la idea del ofrecer una contracautela, que además responde a esta fase inicial previa de todavía inicio de un proceso en muchos casos, donde no hay certeza, pero al menos apariencia, ¿no es cierto? Y para un poco
ser consecuentes con el otorgar tutela ante la apariencia es que existe y se justifica, que duda cabe, el requisito de otorgar contra cautela. Hasta ahí todo bien, pero lo que vemos que está ocurriendo y ha venido ocurriendo con la aplicación de la norma dictada en 2020, en el verano del 2020, el decreto de urgencia 20-2020, es que lo que está ocurriendo, digamos, termina siendo una sobregarantía para el afectado con la medida cautelar, que en muchos casos, y esto ocurre en contratación con el Estado, en los ejemplos que hemos puesto previamente, el afectado con la cautelar será el Estado y por lo tanto se está otorgando contracautelas que en muchos casos sobregarantizan el perjuicio que podría eventualmente sufrir si la demanda del contratista se desestima y se le ha otorgado tutela cautelar previa. Cuando decimos que la idea es no sobregarantizar a quien se podría eventualmente ver afectado por la medida cautelar, a lo que nos estamos refiriendo es que no se trata de tasar contra cautela, ¿cierto? De que esta garantía termine teniendo un monto determinado que además es gravoso, ¿no es cierto? Y muchas veces superior a aquel supuesto perjuicio que se podría causar con la ejecución de la medida cautelar. No podemos, por la propia naturaleza de la contracautela, sacar de contexto lo que es la pretensión concreta, cuya eficacia estamos pretendiendo cautelar, de la garantía en sí misma. Es decir, si lo que se pretende en el proceso principal, y está el ejemplo en la diapositiva que ven en pantalla, es, pretender una pretensión, valga la redundancia, que tiene cuantía de 1 millón de soles aproximadamente, y el perjuicio no debería ser superior al valor de la pretensión que estoy intentando en la vía arbitral, evidentemente el valor que tendría que tener esta garantía no ha de ser superior a ese monto. Sin embargo, y como ocurre con la aplicación de la norma que está vigente, que es el artículo 8 del decreto de urgencia 20-2020, esta contracautela, sabemos, viene tasada, y eso es a lo que decíamos no debería ocurrir, y esto del que viene tasada tiene que ver con que no tenga un monto menor a la garantía de fiel cumplimiento. Sabemos que la garantía de fiel cumplimiento tiene en muchos casos unos valores absolutamente cuantiosos que se otorgan por el contratista precisamente al inicio de la ejecución contractual. Y hay muchos casos en los cuales la pretensión o las pretensiones tienen valores evidentemente menores. ¿Qué ocurre si se aplicara a rajatabla la norma que hemos citado, el artículo 8? Si ello ocurriera, vamos a tener la necesidad de tutela cautelar, ¿no es cierto?, de un contratista que se ve en la obligación de conseguir una carta fianza bancaria con el costo financiero que ello implica, por además un valor muy superior a aquel que está pretendiendo en el proceso arbitral principal. Y esto es lo que decíamos previamente, y eso es parte de la experiencia que quisiera compartir aquí, termina siendo un desincentivo para el pedir tutela cautelar. Y justamente esa situación fáctica, que es lo que viene ocurriendo en muchos casos, es lo que se quiere evitar y lo que el propio foro arbitral en el que nos desenvolvemos y la propia doctrina y el desarrollo jurisprudencial arbitral ha venido justo mencionando cuando se concluye justamente sobre la inconstitucionalidad de esta norma. No es ninguna novedad, lo hemos escuchado ya en demasiados congresos en torno a por qué se considera inconstitucional, evidentemente por un tema de violación al principio de la igualdad, ¿no es cierto? Estamos colocando en una situación absolutamente desigual el derecho a tutela jurisdiccional de la parte demandante y la parte demandada, al someter a la parte que solicita tutela cautelar a una situación absolutamente gravosa para pedir tutela, y que termina siendo, justamente teniendo como consecuencia, el que simplemente se opte por no solicitar tutela, porque no existen los recursos para cubrir ese costo financiero y finalmente no hay posibilidad, consideran algunos contratistas, de que me den tutela. Entonces, ante esa situación, ya ni siquiera voy e intento pedir
tutela cautelar. Lo que felizmente ocurre, y esto es algo que felizmente es parte de lo que es el desarrollo jurisprudencial arbitral en estas materias, es que se viene aplicando lo que es el control difuso de esta norma considerada inconstitucional por violatoria al principio de la igualdad, entre otros, además de, obviamente, ir en contra de la proporcionalidad propia y la razonabilidad propia de este requisito de contracautela. Felizmente se viene inaplicando por tribunales arbitrales. Y la inaplicación, y aquí no se soluciona el problema, y esto es algo justamente de lo que quería hablar, el inaplicarla, digamos, nos quedamos en la mitad del camino, porque lo que tendría que ocurrir es que la graduación de la contracautela, es decir, la fijación de esta garantía que tendría que otorgarse, ha de ser correspondiente y proporcional a la cuantía de la pretensión que se está digamos, sustentando en el principal, que va a ser objeto del laudo. Lamentablemente, esto, vamos a ver, no es lo que ocurre necesariamente y lo que viene ocurriendo. ¿Ok? Inaplicamos por control difuso la norma inconstitucional, hasta ahí vamos bien, pero finalmente terminamos graduando la contracautela por montos que no son correspondientes a aquel que se está pretendiendo. ¿Y por qué termina ocurriendo? Muchas veces por esta sensación de, ok, lo inapliqué, dicen los tribunales arbitrales, ok, apliqué control difuso, no se aplica, pero tampoco la voy a bajar tanto. Si el valor de la garantía de fiel cumplimiento es de 10 millones, no puedo considerar que la garantía va a ser igual a 1 millón, pese a que probablemente la pretensión esté siendo graduada en esa cuantía al interior del proceso principal. Eso es lo grave, ¿no? Muchas veces el parámetro para establecer la contracautela termina igual siendo la garantía de fiel cumplimiento. No digo con eso que exijan una garantía de 10 millones y ya aplicaron control difuso, pero probablemente no baje de 6 millones, de 7 millones, no menos de 5 millones, que ya es gravoso y que además, más allá de serlo, no es correspondiente con la cuantía de la pretensión principal. Eso es lo más importante. Cuando estamos frente a un supuesto de contracautela, lo que tenemos que ver es que sea correspondiente con aquello que pretendo cautelar. Yo con una medida cautelar, lo que pretendo es hacer eficaz el fallo final principal. Si la cuantía del principal no supera el millón, no tendría por qué establecer una contracautela o carta fianza por 5 millones. Por más que la garantía de fiel cumplimiento sea igual a 10, no ha de ser mi parámetro para fijar finalmente la contracautela. Y otra cosa que no quería dejar de mencionar es la aplicación del artículo 47, inciso primero de la ley de arbitraje, que varios tribunales arbitrales a la cual han recurrido, además de la aplicación del control difuso en torno a este artículo 8.2. Esta norma les permite salir para el momento de fijar contracautela de manera distinta a este valor de la garantía de fiel cumplimiento. ¿Por qué? Porque los tribunales arbitrales, muchos, ya me ha ocurrido haber recibido decisiones u órdenes procesales que establecen esto. Una vez constituido, el tribunal, a petición de cualquiera de las partes, podrá adoptar las medidas que considere necesarias para garantizar la eficacia del laudo, pudiendo exigir las garantías que estime conveniente para asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios que puede ocasionar la ejecución de la medida. A esta última frase es a la que se recurre, pudiendo exigir las garantías que estime conveniente. En ellas y en esta potestad, en esta facultad que la ley del arbitraje les otorga, es que se está sustentando justamente, además del control difuso y la inaplicación del artículo 8.2, el establecer una contracautela que sea razonablemente considerada por el tribunal que la establece y la dicta como razonable y proporcional para aquello que es objeto de la pretensión. Esto es lo que viene ocurriendo actualmente en varias decisiones. Además del control difuso, la aplicación del artículo 47, inciso primero de la ley de arbitraje. Viene ocurriendo también, y eso lo dije previamente, que hay, y en mi experiencia lo que veo que está pasando es un desincentivo a la presentación de solicitudes cautelares cuando se estima que no se van a otorgar con una contracautela, digamos, razonable. En muchos casos, lamentablemente, la graduación de la misma termina igual siendo muy cercana o muy parecida al valor de la garantía de fiel cumplimiento.
que por lo cuantiosa termina siendo gravosa y desincentivando la decisión de quienes van a pedir tutela de precisamente solicitarla. Y digo que el desincentivo va bastante más a lo judicial, donde usualmente no es tan común la aplicación del control difuso en esta materia concreta respecto al 8.2, y en muchos casos simplemente se fija de acuerdo a lo que establece el decreto de urgencia y no se aplica el control difuso. Incluso en lo arbitral, aplicándose el control difuso, repito, no necesariamente se gradúa de acuerdo a lo que es más bien proporcional y razonable a la pretensión principal. Esto ya lo hemos dicho, la inconstitucionalidad va tanto por el tema de la violación a la razonabilidad y al principio y al derecho a la igualdad que está reconocido en la Constitución, y se pierde de vista algo importante, y es que la afectación de la tutela cautelar termina implicando una afectación a la validez del laudo. Esta afirmación tiene relación justamente con el control difuso, con esta, digamos, potestad que la Constitución le otorga a los jueces y también a los árbitros que administran justicia de, digamos, inaplicar la norma inconstitucional y favorecer el principio constitucional o el derecho constitucional. ¿Qué duda cabe que cuando hablamos de derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, no nos olvidemos, artículo 139 de la Constitución, también estamos hablando de tutela cautelar? Y estamos hablando de tutela cautelar porque en el caso de la validez del laudo, en el caso de la validez de una sentencia, está claro que si no puedo garantizar que termine siendo válida y eficaz, dentro de la validez debemos considerar también la eficacia, la tutela cautelar es muy relevante. Si no garantizo que la decisión que se adopte al final pueda ser ejecutada, pueda finalmente tener eficacia, ¿de qué cosa estoy hablando en cuanto a tutela jurisdiccional efectiva? Es precisamente por esta afirmación que ven ustedes en el título de esta diapositiva, que es que se está otorgando la inaplicación de esta norma inconstitucional y se está aplicando el control difuso en esta materia. ¿Cuál es el rol del tribunal arbitral entonces, de los tribunales en general? Un balance, esta es una idea, digamos, que se extrae de los fallos que son considerados razonables en torno a la aplicación de este requisito de contracautela. Es decir, un balance entre lo que estoy cautelando y el perjuicio que pudiera causar la ejecución de esta medida. Ahí está el reto de quienes deciden y administran justicia en este tema cautelar propiamente dicho. Este es el rol de los tribunales arbitrales y de los árbitros que administran justicia. Graduar esta garantía, esta contracautela, de forma tal que no sea muy gravosa o excesivamente gravosa para quien la pide y sea razonable para aquello que está pretendiendo cautelar y que tampoco perjudique, ¿no es cierto?, al afectado con la medida cautelar, porque no se está pretendiendo en modo alguno afectar a quien la sufre, porque está claro que si esta demanda se desestima, tiene derecho al resarcimiento por los perjuicios que la medida le hubiera causado. Esta suspensión de no innovar, ¿no es cierto?, de no variar el status quo, de no resolver el contrato, de no intervenir la obra, no ha de causar, ¿no es cierto? Si causa perjuicio, tiene que ser resarcido, pero en el monto que corresponda, de forma razonable y proporcional, a aquello que se está pretendiendo en el proceso arbitral. ¿Cómo es que se quiere solucionar esto y se ha querido solucionar? Lamentablemente todavía no ha ocurrido porque la norma no ha sido dictada. Hay un proyecto de ley, seguramente han oído hablar de él, que tiene que ver con justamente la modificación de la ley de contrataciones con el Estado en este punto. Y este es un avance interesante porque implica el reconocimiento de lo que los tribunales arbitrales han venido aplicando en esta materia, que es lo que mencionábamos antes. Este proyecto de ley reconoce precisamente la aplicación del control difuso, que es algo que quienes estamos, digamos, inmersos en este mundo del arbitraje en contratación con el Estado vemos seguido. No es extraño la aplicación del control difuso. Y este proyecto de ley se ha puesto en ese supuesto. Ha dicho, bueno, ok, la idea, dice la exposición de motivos, es evitar que los tribunales arbitrales sigan aplicando control difuso si la norma podrá establecer justamente la posibilidad y facultad de graduación de la contracautela de acuerdo a lo que mencionamos, de forma proporcional a aquello que pretendo cautelar.
Y esta es la propuesta de modificación, ¿no es cierto? Ya no tasar la contracautela, ya no establecer el monto de la garantía de fiel cumplimiento, sino darle la potestad a la autoridad judicial o al órgano arbitral que pueda graduar, ¿no es cierto?, la contracautela de acuerdo a lo que corresponda a el pedido formulado en el cuaderno principal. La razón es justamente la que ven en la exposición de motivos, que es evitar seguir haciendo control difuso, ¿no es cierto?, si ya se ha reconocido que la norma en sí misma es inconstitucional. Esta disposición, esta propuesta de modificación, lamentablemente no se ha dado aún, y lo que viene sucediendo en la práctica es la aplicación, digamos, razonable, en la mayoría de los casos, del control difuso para establecer una graduación de acuerdo al criterio de cada tribunal arbitral. La invocación del artículo 47, inciso primero de la ley de arbitraje también termina siendo importante y siendo bastante invocada en decisiones arbitrales que se refieren a esta materia. Así que, sin más, muchísimas gracias. Espero que digamos, estos breves comentarios en torno a este tema nos permitan reflexionar sobre un tema que ya tiene 3 años en boga, que nuestros tribunales ven seguido, y esta es más o menos la tendencia de cómo se viene resolviendo. Ojalá invocando a que se pueda aprobar legislativamente la modificación de esta norma que felizmente, y repito ahí el rol importante de la jurisprudencia arbitral, ha venido graduando a los tribunales para hacerlo de forma más razonable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Roxana. Para finalizar, el tema correspondiente a obras públicas corresponde hacer la presentación a la doctora Sharon Grados. Voy a leer la semblanza de la doctora y luego la doctora podrá exponer su tema. La doctora Sharon Grados es árbitro, consultora y abogada titulada por la Universidad Nacional Federico Villarreal y con estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial en la UNMSN, la Universidad de San Marcos, ¿no? Ha sido Legal Contract Manager en la PMO francesa, G2G Legal Claims Advisor en el consorcio Natividad de Chinchero del Aeropuerto Internacional de Chinchero, Contract and Dispute Lawyer en el consorcio internacional PNC para el megaproyecto de la modernización de la refinería de Talara y Construction Lawyer en NPG Abogados, entre otras entidades del Estado y contratistas, donde se ha dedicado al asesoramiento, al diseño y negociación de contratos, ejecución contractual, gestión de reclamos, claims, así como en la prevención y solución de controversias de diferentes contratos de ingeniería y construcción e infraestructura. Cuenta con posgrados en contrataciones públicas, derecho civil patrimonial, derecho de la construcción, gestión de claims, contratos de construcción, gerencia de proyectos, derecho de las concesiones bajo la modalidad de asociaciones público y privada, y mecanismos de resolución de controversias. Viene desempeñándose como conferencista en diferentes universidades y docente en instituciones privadas en las áreas de derecho de la construcción, contratación pública privada y en solución de controversias. Miembro de la Sociedad de Derecho de la Construcción, UK Londres, y de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción. Muy buenas noches, doctora, y la dejamos para que exponga el tema. Buenas noches, Saúl. Buenas noches, Saúl. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Usted va a exponer el tema aplicación de estándares y buenas prácticas de ingeniería y construcción en la ejecución de obras públicas, ¿verdad? Sí, así es. Ya, doctora. Ok, buenas noches, Saúl. Quiero agradecer al CAI por la amable invitación y bueno, a mí me toca cerrar esta mesa, la de obras públicas. Yo voy a compartir también unas diapositivas. A ver. Me dicen si lo pueden visualizar, por favor. Ya, ok. Efectivamente, el tema que voy a tocar es la aplicación de las buenas prácticas de la ingeniería y construcción a las obras públicas, y es lo que en mesas anteriores también hemos venido conversando, ¿no? Tanto Silvia también como Cita. Y esto es transversal para todo lo que es el derecho de la construcción. Entonces, acá gráficamente podemos visualizar cuáles son las áreas de conocimiento que conforman el derecho de la construcción. El derecho de la construcción es un derecho que, a comparación de otras ramas de derecho, es multidisciplinario
ya que va a interactuar diferentes áreas de conocimiento. Por ejemplo, acá podemos visualizar los fundamentos del derecho contractual, que es la base para el diseño y ejecución del contrato. Y tenemos figuras propias del derecho a la construcción, como por ejemplo todo lo que hemos visto ahora anteriormente, lo que son los retrasos, diluciones, aceleraciones, daños y perjuicios. También tenemos a los MARCs, a los mecanismos alternativos de resolución de controversia, a las variaciones y, por ejemplo, si es que estamos ejecutando un contrato que es privado, en el cual el cliente va a ser un privado, no una empresa privada, pues se va a aplicar todo lo que es el derecho civil privado y cuando estamos ejecutando obra pública, se va a aplicar todas las regulaciones específicas de la obra pública de acuerdo a los distintos regímenes de contratación que existen, ¿no? En este caso, pues vamos a hablar de la Ley de Contrataciones con el Estado y su reglamento. Entonces, el derecho a la construcción, todas las áreas de conocimiento que hemos visto, que es diversa, lo que va a nutrir, lo que va a alimentar y en qué se va a basar el derecho a la construcción son en las buenas prácticas de la industria. Y las buenas prácticas de la industria son las buenas prácticas de la ingeniería y la construcción. Entonces, cuando hablamos de buenas prácticas de la industria de la ingeniería y de la construcción, estamos hablando de procesos, métodos, conjunto de pautas, modelos que han sido desarrollados a nivel internacional. ¿Ya? Y estas pautas, procesos, estos modelos, pues se han ejecutado de manera efectiva y han coadyuvado a que el proyecto pues se ejecute en precio, plazo, calidad y tecnología y que tenga un mayor desempeño, ¿no? Entonces, y para que se pueda decir que esta es una buena práctica, es que esta práctica ha debido de ser corroborada, ha debido ser suficientemente probada mediante uso y o validación extensiva en la industria. ¿Ya? Y un contratista entiende, ¿no? Que un contratista experto y diligente en la industria debería aplicar estas buenas prácticas, porque estas buenas prácticas van a, como hemos dicho, coadyuvar que el proyecto se ejecute de manera eficiente. ¿Ya? Entonces, sí, es lo que todos queremos, ¿no? Lo que estamos, las partes intervinientes, que estamos dentro de la ejecución de un proyecto o participamos en la ejecución de un proyecto. Ahora bien, estas buenas prácticas de la ingeniería y la construcción se regulan en estándares, guías, protocolos, reglas del arte o costumbres del sector de la construcción. Tenemos una diversidad de buenas prácticas de la industria de la construcción. Podemos decir que las buenas prácticas de la industria también es conocido como la Lex Contractionis, ya que es la ley de la construcción, y justamente está constituido por todas estas buenas prácticas. Tenemos a asociaciones ya, que van a estandarizar estas buenas prácticas, pero no solamente son asociaciones que estandarizan estas buenas prácticas, sino también van a estar constituidas por prácticas aceptadas internacionalmente. ¿Ya? Entonces, aquí he traído pues las asociaciones más conocidas, ya también como os he explicado anteriormente, para ciertos temas, estas prácticas son usualmente usadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la guía del PMBOK, que lo publica la PMI, y lo que regula esta guía del PMBOK son las buenas prácticas en la gestión de las diferentes áreas de conocimiento de proyecto, a partir, ¿no? Partiendo de la dirección de proyectos, integración, alcance, cronograma, costos, calidad, riesgos, adquisiciones, interesados. Entonces, por ejemplo, ¿no? Lo que ahora nosotros conocemos como las PMO lo que hacen es justamente implementar estas buenas prácticas de gestión. ¿Y para ello en qué se basan? Se basan en la guía PMBOK de la PMI. ¿Ya? Otra también asociación que es conocida, y ya como se me lo he explicado, es la AC, y esta asociación, pues, lo que va a regular es la correcta, ¿no? Digamos, la correcta gestión de la ingeniería de costos. Y esta AC, pues, emite diferentes prácticas recomendadas. Una de las prácticas que son usadas, pues, en la industria de la construcción es la
la práctica que ha mencionado Silvia, que es de la 29R03, que regula el análisis forense de los cronogramas, pero también como su mismo nombre lo dice, ¿no? La hace, es de regula lo que es ingeniería de costos. Entonces, parte de la ingeniería de costos, o cómo lo ve la ACE, dentro de esto está, por ejemplo, todos los claims, todas las reclamaciones. Entonces, también regula esquemas de reclamaciones como cálculo de pérdida de productividad. Otra asociación también importante en el medio es la Sociedad de Derecho de la Construcción, que tiene su protocolo de Delay Disruption, que es muy conocido y que es muy aplicado también en la industria y que regula metodología de análisis de retraso, cronograma, ruta crítica. También tiene esquemas de reclamaciones, como ampliaciones de plazo, aceleración, demoras concurrentes, disruption, entre otras. Y dentro de estas buenas prácticas también encontramos la Lex Mercatoria, que está constituida pues por todos aquellas guías, ¿ya? De diferentes asociaciones, como por ejemplo, esto es no es de carácter limitativo, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos la UNCITRAL, la CENUDI, la ACI, ¿no? Que siempre paran emitiendo, publicando guías, ¿no? Por ejemplo, la UNCITRAL tiene su Legal Guide de lo que estos son los International Contracts, ¿no? For the Construction. Entonces, la CENUDI también tiene una guía para proyectos de infraestructura, y la CCI vemos que para emite reportes, ¿no? Reportes que recogen herramientas exitosas para el manejo de las disputas, como son los arbitrajes, ¿no? Y los dispute board. Entonces, en la ley mercatoria, pues tenemos todo lo que son los clausulados internacionales para el diseño y la construcción, todo lo que es régimen de responsabilidad, garantías, seguros, todo lo que es recepción, operación, ¿no? Entonces, también forma parte de las buenas prácticas, alimenta lo que son las buenas prácticas, porque dentro de la ley mercatoria, digamos, está la lex constructionis, entonces es parte de la ley mercatoria. Y finalmente tenemos a todo lo que son las formas de contratos internacionales de construcción, que bueno, venimos aplicando en estos últimos años y que traen buenas prácticas de gestión y general de la industria de la construcción. Y prácticas aceptadas ahora en el Common Law. Efectivamente, en el Common Law existen diferentes prácticas que son buenas prácticas, por ejemplo, ¿no? Tenemos a los PDS, que son los Project Delivery System. De ahí vienen del Common Law también provienen diferentes figuras. Por ejemplo, cuando se quiere dar solución a las demoras concurrentes, no solamente tendríamos que ir para acá, ¿no? Para la ACI y para la Sociedad de Derecho de la Construcción, sino existen diferentes principios en el Common Law que son aplicables a estas figuras del derecho a la construcción, a estos reclamos y que ayudan a su resolución. Entonces, existen otras buenas prácticas, diferentes prácticas, buenas prácticas, pero bueno, estas son las principales. Estas son las principales fuentes que alimentan a las buenas prácticas, ¿no? Entonces, estas buenas prácticas lo que van a hacer, como hemos dicho, ¿no? Es ayudarnos a que nuestro proyecto se ejecute de manera más óptima, eficiente. Entonces, eso es lo que se quiere. Ahora, eh, estas buenas prácticas ya tienen toda una evolución a lo largo de los años, ¿no? Es que a veces nosotros pues estamos como que, está bien, estamos avanzando, pero todavía, bueno, en cuanto a lo que es obra pública, pues no las estamos implementando, digamos, pues de manera, por eso todavía tenemos como que organismos o tenemos herramientas que nos están brindando ese soporte, ¿no? Para que podamos estar preparados para poder implementar todas estas buenas prácticas. Y estas buenas prácticas tienen toda una evolución a lo largo de los años, se encuentran consolidadas a nivel internacional, son fuentes supletorias de derecho. Y una ventaja de las buenas prácticas es que la industria de la construcción evoluciona muy rápido. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué? ¿No? Porque efectivamente la contratación internacional también evoluciona muy rápido, el mercado también evoluciona muy rápido. Entonces, todo va evolucionando de manera pues acelerada,
y lo que hace estas buenas prácticas es que se desarrolla a la par. Entonces, estas buenas prácticas tienen prácticas actualizadas que efectivamente se van a actualizar, valga la redundancia, de los operadores que están sumergidos en la industria. ¿Ya? Y esta es una ventaja. Entonces, realmente aplicar las buenas prácticas de la industria a los proyectos de ingeniería, construcción e infraestructura es lo más recomendable, ¿no? ¿Para qué? Para que se tenga un proyecto óptimo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede, no? Acá sucede que las buenas prácticas, la recomendación sería que tiene que ser un elemento integrador en los contratos, y más aún en contratos de obras públicas, que aún es lento, ¿no? La implementación de estas buenas prácticas, como que hay un paso, ¿no? Con la implementación de las PMOs que justamente brindan esta asesoría para implementar estas buenas prácticas, pero todavía como que está lento, ¿no? Pero ahora la cuestión, ya que es una cuestión un poco más jurídica, ya es cómo se implementan estas buenas prácticas, porque vemos que en la realidad sí se vienen implementando, pero ya jurídicamente, legalmente, ¿cómo se vienen implementando estas buenas prácticas? Eh, entonces, hay un principio, digamos, o bueno, hay un principio de prelación que está en la misma normativa de contrataciones públicas, que señala que justamente por el principio de especialidad, lo que aplica para obras públicas es el propio contrato de obra pública, y en segundo lugar está la normativa de contrataciones con el Estado y su reglamento, que viene a ser el código de la ley 3225 y su reglamento, y luego las normas de derecho público y finalmente las normas de derecho privado que no vayan en contra, ¿no? de la naturaleza de la obra pública, entonces, o del contrato de obra pública. ¿Ya? A ver, ¿qué sucede? Eh, Acá tenemos a las buenas prácticas de ingeniería y construcción, ¿no? Entonces vemos que estas buenas prácticas pues están aquí, y lo que hacen es complementar lo que es el contrato de obra pública, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer esta supletoriedad? ¿Cómo podemos hacer que las buenas prácticas se integren? Porque la práctica recomendada es que se integren, ¿no? Entonces, ¿pero cómo lo hacemos? Entonces, existen dos posiciones por las cuales estas buenas prácticas de ingeniería y construcción, que es la ley de construcción, y se puede implementar. Lo primero es mediante una interpretación integrativa, ¿ya? Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿No? Que hacemos una interpretación para integrar estas buenas prácticas. Y la interpretación es que efectivamente existe un principio de prelación, ¿ya? Que es un principio de prelación reconocido por la misma normativa de relaciones con el Estado, ¿ya? Entonces, tenemos este principio de prelación y sería una supletoriedad coactiva porque la misma normativa lo señala así. Entonces, si es que estamos en esta posición, ¿ya? Em, Tendríamos que acá analizar, y aquí hay diferentes opiniones respecto a si es que las normas de derecho privado, si el Código Civil se aplica, ¿ya? a lo que es la Ley de Cooperación con el Estado y su reglamento, ¿ya? Entonces acá hay diferentes posiciones, existen diferentes opiniones, ¿ya? Pero la misma normativa lo establece. Ahora, em, ¿y cómo así es que se implementa, ¿ya? Estas buenas prácticas mediante el Código Civil? El Código Civil tiene dos artículos, que es el artículo 1774 y 1448, que señalan que la obra se tiene que construir de acuerdo, ¿ya? a lo que se acostumbre, en caso que no esté regulado en el contrato o de acuerdo a su naturaleza. Y por ahí entra la aplicación de los usos y costumbres de acuerdo al Código Civil, ¿ya? Entonces, si es que nosotros aplicamos el Código Civil y si es que tomamos en cuenta que la Ley de Relaciones con el Estado nos está señalando que se puede aplicar las normas de derecho privado, ¿ya? en lo que no colinde ya con lo que es la normativa de relaciones con el Estado, entonces se puede aplicar. Entonces, esa sería su aplicación, ¿no? Su aplicación sería
que me remita a la prelación, supletoriamente aplique las normas de derecho privado y mediante el Código Civil podría aplicar lo que son usos y costumbres y por ahí podría aplicar las buenas prácticas en ingeniería y construcción. Ya, esa sería una primera posibilidad o alternativa para aplicar buenas prácticas en ingeniería y construcción, pero que tenga una base legal, ¿no? Porque sabemos que el principio de legalidad pues impera en lo que es en lo que son los contratos públicos. Otra alternativa sería que estas buenas prácticas se regulen ya expresamente en la normativa de colaboración con el Estado. Ahora no hay, ahora lo que vemos es un avance que la normativa de relaciones con el Estado, su reglamento ha reconocido en el artículo 212.2 que se puede aplicar los contratos estándares. Y eso está perfecto, pero es un paso, o sea, esto no existe una disposición, no existe un artículo que te diga que estas buenas prácticas se aplican. Entonces, esto es lo mucho que hemos podido hacer. Entonces, existen otras normativas, ¿no? Que te habla del BIM, por ejemplo, el proyecto de la normativa de relaciones con el Estado también lo que está implementando son los proyectos de Delivery System, ya, pero es el proyecto, pero es un avance. Pero no existe un artículo tal que te permita implementar estas buenas prácticas, ya, así directamente, ¿no? Si no, se tendría que hacer todo, esta es la interpretación que he podido desarrollar, ¿no? Entonces, en la primera alternativa. ¿Ya? Entonces, usualmente en los contratos de obra lo que se implementa es una cláusula de buenas prácticas de ingeniería y construcción para que estas prácticas se puedan implementar, porque no todo vamos a tener regulado en el contrato. Entonces, no todo lo tenemos regulado en el contrato y cuando es un contrato de obra pública nos tenemos que ir a la normativa de colaboración con el Estado y la normativa de colaboración con el Estado no regula... no regula como hemos visto, ¿no? En la primera lámina, esta inmensidad de conocimientos que hay y que alimentan el derecho de la construcción. Entonces, cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a otros tipos de retrasos, por ejemplo, como la disrupción, no tenemos un tratamiento especializado en la normativa de colaboración con el Estado, tampoco para demoras concurrentes. Como hemos también escuchado a Silvia, ¿no? Podemos irnos a las prácticas recomendadas, pero existen diferentes prácticas recomendadas, no solamente de la AC, sino está de la Sociedad de Derecho a la Construcción. Existen principios propiamente que nos pueden ayudar a resolver este tipo de reclamos. Los árbitros, cuando solucionan controversias respecto a obra pública, utilizan el Código Civil respecto a todo lo que es responsabilidad civil contractual, todo lo que es mitigación, excesiva onerosidad. Entonces, existen diferentes figuras que se encuentran en el Código Civil también y que solucionan problemáticas de la obra pública. ¿Ya? Entonces, como existe hasta ahora, existen diferentes posiciones, no hay una posición unánime que te diga que sí se acepta que el Código Civil se aplica directamente y por tanto por ahí se puede implementar las buenas prácticas de la industria de la ingeniería y la construcción. Pues una recomendación, ¿no? Sería que se pueda regular directamente la normativa de contrataciones con el Estado, porque sí o sí, depende de qué alternativa escojamos, lo que no se puede negar es que las buenas prácticas, como su nombre lo dice, son las mejores prácticas para que un contrato de obra, para que un proyecto se pueda ejecutar óptimamente. Y de eso sí no hay discusión, ¿no? Que las buenas prácticas sí o sí nos van a ayudar para su óptima ejecución. Entonces, con eso acabaría y muchísimas gracias por la invitación.